Muy buenos días, hermanos, les saluda el pastor Víctor Piscoya, aquí nuevamente como cada domingo, compartiendo con ustedes el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis en el capítulo 3. Antes que nada quiero recordarles, amados hermanos, que si usted desea venir a las clases y participar aquí, ya estamos abriendo poco a poco la iglesia para que usted lo haga, con las respectivos cuidados que debemos tener para no contagiarnos. Si usted está con fiebre o delicado, quédese en casa. Si usted desea venir, venga con su mascarilla y con sus guantes para protección no solamente de usted, sino también de todos. Quisiera pedirles que estén orando por la hermana Yasmín. Ella tuvo un accidente y se fracturó su tobillo, así que va a estar varias semanas postrada en cama sin poder moverse. Estemos orando por nuestra hermana Yasmín. Oremos por el pastor Samuel Caballero. Él ya fue operado, pero está haciendo fiebre y un poco de líquido, agua que está alojándose en sus pulmones. Oremos también por el pastor González, Jorge González, sigue delicado, por favor, sus oraciones. La hermana María Soto está de viaje, mañana regresa y por favor estemos orando que el Señor la traiga con bien. Y también recordarles a la familia del hermano Jimmy Erazo, por favor oren por ellos, ¿ok? Así que con todas esos mensajes y estas advertencias y avisos, vamos a iniciar nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 3 y nos quedamos la semana pasada viendo el versículo 10 que a la letra dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esta es una promesa de parte del Señor Jesucristo a la iglesia modelo, la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado. Aquí la palabra guardado implica que la han cuidado, que la han protegido de las falsas doctrinas, que la han aplicado a su propia vida y han hecho parte de su vida de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Han guardado, han cumplido, han protegido, han obedecido, también se puede decir. Han hecho su estilo de vida de acuerdo a la palabra del Señor, han guardado. Por la razón que el cristiano verdadero guarda, obedece, protege la sana doctrina, entonces debido a esta acción, debido a esta actitud, el Señor les da una promesa: yo también te guardaré, es decir, te cuidaré, te protegeré, te pondré conmigo, ¿verdad? A la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Aquí aclara muy enfáticamente, no dice solo sobre el mundo, no, dice sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta palabra moran sobre la tierra implica que están arraigados a la tierra. Usted y yo no estamos arraigados a este mundo, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Eso es lo que aprendemos a través de la palabra del Señor. Así que vamos a apagar los celulares, o por lo menos bajarle el volumen antes de que nos interrumpa. Entonces queremos tomar a partir del versículo 10 para hablar. La iglesia, ya hemos establecido, no va a pasar por la tribulación en ningún momento. Algunos dicen que la iglesia se va a mitad de tribulación, otros dicen que la iglesia se va al final de tribulación. La Biblia dice, y nosotros lo creemos, que la iglesia se va antes de la tribulación. Algo muy importante tenemos que aprender: mirar el pasado. Vamos a orar antes de entrar en detalle para poder ir explicando poco a poco qué es lo que el Señor nos dice en su palabra. Señor y Padre, queremos agradecerte el privilegio que tú nos das de estar aquí, Señor, enseñando esta porción de tu palabra. Pedimos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, que es el Maestro por excelencia, y te rogamos, Padre, que Él nos guíe, que Él nos haga recordar todas y cada una de tus enseñanzas, y que nos permitas, Padre, tener el cuidado necesario para no decir algo que está fuera de contexto, que está fuera de tu palabra, sino, Señor, siempre cuidando la sana doctrina. Señor amado, bendice a cada persona, cada hijo tuyo, cada miembro de nuestra iglesia, bendícelos, aquellos que son de nuestra iglesia, aquellos que no lo son, Padre Celestial, que nos ven también a través de este medio de comunicación, bendícelos, Padre, y Señor, engrandece sus vidas espirituales a través de esta enseñanza.
Señor, que mengue yo, que resaltes tú. Escóndeme detrás de la cruz de tu Hijo Jesucristo, Padre Celestial, porque lo importante eres tú. En tu nombre, Señor amado, oramos y suplicamos todas y cada una de estas cosas, dándote las gracias. Amén, Señor. Amén. Ok, dice el versículo 10, por cuanto has guardado, ahí nos quedamos, el juicio de Dios, es decir, la tribulación, lo que aquí Juan escribe en Apocalipsis y dice la hora de la prueba, también es una promesa de Dios que va a cumplir sobre esta tierra. Es decir, que es una prueba para los judíos y por consiguiente para el mundo entero. La tribulación tiene ese propósito y lo vamos a ir viendo poco a poco. Y el Señor dice, hora de la prueba que ha de venir, y subraya esto, sobre el mundo entero, para probar a los que moran, es decir, a los que están arraigados en la tierra. Nosotros no. Es una prueba para el judío, es una prueba para el mundo entero, no para el creyente. Mire conmigo el libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, hablando el Señor Jesucristo, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Habrá gran tribulación. Recuerde, Mateo es un libro escrito al judío y la parte del capítulo 24 de Mateo es exclusivamente el tiempo de la tribulación para el judío. No olvide eso. Mire 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3. Todo esto es un recuento de lo que ya hablamos el domingo anterior. 1 Tesalonicenses 5:3 dice que cuando estuvimos estudiando esta porción de las Escrituras, les recordé que en el capítulo 4, Pablo habla de la esperanza que nosotros los creyentes tenemos y habla del rapto de la iglesia y se incluye. Pero aquí en el capítulo 5, cuando habla de la prueba que va a venir sobre la tierra, es decir, la tribulación, él no se incluye. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:3. Que cuando digan, Pablo no dice que cuando digamos, ¿por qué? Porque no vamos a estar. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Pablo no dice vendrá sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no vamos a estar, la iglesia no va a estar. Vendrá sobre ellos, dice, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pablo no dice no escaparemos, no escaparán. ¿Quiénes? Ellos, sobre quienes llega la destrucción repentina. Ellos, nosotros ya no estamos, nosotros ya escapamos en el rapto. 1 Tesalonicenses capítulo 4 nos habla de ese momento. No es para la iglesia la tribulación. La iglesia se va en el rapto. Dios dijo, te guardaré de la hora de la prueba. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, después de esta promesa que vamos a leer, viene el capítulo 5 hablando de la tribulación, no se olvide. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4, 17, luego nosotros, mira la diferencia, ahí sí se incluye. ¿Por qué? Porque es el momento del rapto de la iglesia. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la razón por la cual, repito, cuando llega el capítulo 5 no se incluye. ¿Por qué? Porque ya no va a estar, se va con la iglesia, igual que nosotros. También nosotros los cristianos seremos probados por el Señor, por supuesto, pero durante nuestro trabajo, durante nuestro ministerio aquí en la tierra. Vamos a pasar momentos difíciles, vamos a pasar pruebas bastantes, pero el Señor nos ha prometido, número 1, guardarnos, nos ha prometido cuidarnos, protegernos durante la prueba, protegernos durante las dificultades, protegernos de las acechanzas del diablo, ¿ok? Eso es lo que Cristo le pidió a su Padre. Mire Juan, capítulo 17, verso 15. El Señor dijo, no te ruego que los quites del mundo, no todavía, no es el tiempo del rapto, sino que los guardes del mal. Durante este periodo de tiempo, nuestro ministerio y nuestro trabajo por el Señor aquí en la tierra, vamos a pasar un sinnúmero de dificultades, y el Señor ha prometido guardarnos en este periodo antes de la tribulación. También ha prometido la vía de solución para que podamos resistir, ¿no?,
aquí en la tierra. Esta prueba, por decir, estos sufrimientos que vamos a atravesar como iglesia, es durante nuestra día antes del rapto aquí en la tierra. Mire 1 Corintios 10:13, la promesa que Dios nos hace, nos promete una vía de escape ante las dificultades, ante los problemas que nosotros vamos a tener. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros, aunque tenemos a Cristo en nuestro corazón y somos parte de la iglesia de Jesucristo, vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar momentos difíciles, vamos a pasar pruebas. Nuestra fe además tiene que ser probada, ¿verdad? Entonces Pablo dice que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Somos seres humanos, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, juntamente con la prueba, juntamente con esos momentos difíciles, Él proveerá la salida para que podamos soportar, dice el apóstol Pablo. Dios nos va a guardar, pero la hora de la prueba para nosotros es en este tiempo, no es el tiempo de la tribulación. Jesús envía a los suyos al mundo con la seguridad y la promesa de que los guardará, como resulta evidente en la vida y ministerio de Pablo. Dios mandó a Pablo, le ocurrieron un sinnúmero de cosas terribles a Pablo, pero durante ese tiempo Dios guardó a Pablo. Mire Hechos capítulo 18, verso 9 al 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, el mismo mensaje para nosotros, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, le dice el Señor, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Habla, no temas, no calles, yo estoy contigo, yo te voy a cuidar. La promesa de Dios a Pablo, ¿por qué? Porque Pablo, como todo cristiano hasta el día de hoy, se enfrenta a dificultades por causa del Evangelio. Se va a enfrentar a un sinnúmero de pruebas, podemos decir un sinnúmero de tribulaciones, ¿verdad? En el Salmos capítulo 27, versículo 3, el salmista dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El salmista confía en el Señor, en la seguridad que Dios le da. El mismo Salmos, capítulo 34, verso 7, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Así que en este periodo de tribulación que atravesamos por causa de predicar el Evangelio, ahora como creyentes, tendremos dificultades, pero el Señor ha prometido estar con nosotros y nos dice, no temas, yo estoy contigo, yo te voy a cuidar. A Pablo le dijo, yo tengo mucho pueblo aquí en esta ciudad. Así que definitivamente esa es la protección del Señor en nuestro tiempo de tribulación aquí en la prueba, que no es la tribulación venidera de los 7 años que vienen pronto. Esta verdad de que seremos guardados de la hora de la prueba, que viene sobre todo el mundo, escuche con atención. Estas pruebas que acabamos de hablar son las pruebas que vienen sobre el creyente nada más. Pero las pruebas de la tribulación que viene sobre todo el mundo, déjeme decirle, las vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y es interesante porque vamos a emplear, y empleamos siempre en nuestros estudios, el método que tuvo el Señor Jesucristo. Se acercan sus discípulos para hablarles de cómo será el tiempo de su venida, un tiempo futuro. Y entonces Jesucristo, para dar respuesta a esa pregunta futurista que le hacen sus discípulos, Él lo primero que hace es irse al pasado. Mire qué interesante. Porque como ya hemos explicado, las historias en la Biblia son circulares, no son lineales, no, circulares. ¿Qué quiere decir eso? Que son repetitivas, se repiten con diferentes personajes, con diferentes circunstancias, pero en esencia es lo mismo. Y entonces Cristo le hacen una pregunta sobre el futuro. Y para responder esa pregunta sobre el futuro, sobre su segunda venida, lo que hace Cristo es remontarse al pasado y desde el pasado se proyecta hacia el futuro para dar una respuesta en ese momento sobre una pregunta futurista. Y entonces Cristo le dice, la segunda venida del Hijo del Hombre será como en la época de Noé, o será como en el tiempo de Lot.
y desde allá se proyecta para enseñarles a sus discípulos y a nosotros lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Cómo será? Como en la época de Noé. ¿Qué pasaba en la época de Noé? Había una perdición completa, como hoy día. ¿Qué pasaba en la época de Lot? El creyente estaba siendo zarandeado como Lot, que es un cuadro del creyente, y estaba más establecido en el mundo que en las cosas espirituales. Así será el tiempo cuando Cristo regrese, y muchas otras cosas. Entonces, es lo mismo que nosotros vamos a hacer. Vamos a hablar de la tribulación. ¿Dónde está la tribulación? En el futuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hacía Cristo. Vamos al pasado, para que desde ahí nos remontemos hacia el futuro. ¿Ok? El mismo método lo enseñó Cristo. Yo no voy a decir que yo soy el inventor de la pólvora, no, ya existe. Yo no estoy inventando este método de enseñanza. Cristo nos lo enseña en su palabra. Y gracias, porque Él es el maestro por excelencia. Por eso le decían maestro, ¿verdad? Porque Él era un maestro de las Escrituras. Gracias al Señor. Entonces vamos a tomar el modelo del Señor para aprender. Vamos a ir al Antiguo Testamento, ¿les parece? Mire conmigo la época de Enoc. Enoc precisamente es un cuadro del creyente que es sacado del mundo antes de que el juicio llegue. ¿El juicio de qué? Del diluvio. Previo al diluvio aparece Enoc y es sacado del juicio, que por cierto afectó a todo el mundo. El diluvio no fue solo en una sola parte del mundo, no, fue en toda la tierra, tal como la tribulación lo va a hacer. Mire Génesis capítulo 5, vamos ahí, versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Ahora, yo quiero aclararles algo muy importante, amados hermanos. Cuando comenzamos a leer las Escrituras, y a veces llega diciembre, y el propósito para el año nuevo decimos, voy a proponerme leer toda la Biblia. Y muchos empiezan, pero al final, durante el camino, se van desalentando y empiezan, como yo siempre digo, arrancada de caballo y parada de burro, ¿verdad? Se tiran una frenada increíble y ya no siguen leyendo. ¿Qué es lo que muchas veces los desanima? Cuando encuentran una larga lista de genealogía, de descendientes. Y entonces, ¿qué hacen? Sacan su varita, ¿cómo le llaman? Su garrocha espiritual, y dan un salto olímpico espiritual y no leen esas genealogías. Craso error. ¿Sabe por qué? Porque si Dios colocó cada uno de esos nombres y esas genealogías en su palabra, no es para rellenar un espacio. No es porque el Señor dijo, bueno, y ahora en este espacio, ¿qué voy a poner aquí? Bueno, voy a poner nombres, pues ya, ¿para qué? No. Siempre hay un propósito en la palabra del Señor, y usted no tiene la menor idea cuando usted hace eso con su garrocha espiritual y da ese salto olímpico, lo que se está perdiendo espiritualmente. Y aquí tenemos este caso. Mire, vivió Enoc, ya si usted ha leído todo el capítulo 5, desde el versículo 1, comienza una larga genealogía de nombres, y fulano engendró a sutano, y sutano cuando tenía tal edad y tenía tantos hijos, engendró a mengano, y después vivió tantos años. Es decir, que tú vas leyendo y muchos de los creyentes se asustan y se confunden y se cansan y lo dejan. Entonces llegamos aquí al versículo 21 para hacerse la cortita, y dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Por cierto, Matusalén fue el hombre que vivió más años sobre la tierra. Y caminó Enoc con Dios, nota, y subrayala, después que engendró a Matusalén. ¿Qué quiere decir esto? Que para la vida de Enoc fue un antes y un después. Que Enoc, antes de que naciera su hijo Matusalén, él vivía como quería, como un pecador cualquiera. Pero después que nace su hijo Matusalén, Enoc ve algo especial, entiende algún mensaje que no está aquí definido, pero esta palabra después implica que antes hubo un tiempo pasado en su vida, como todos nosotros, nuestra vida pasada de pecado, y un después cuando conocemos la verdad de Dios. Y caminó Enoc con Dios. ¿Cuándo caminó? Después que engendró a Matusalén. 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, y caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Aquí tenemos un cuadro
del creyente, el creyente que camina con Dios, el creyente que tiene una vida pasada y ha pasado de muerte a vida después de Matusalén. Es interesante. Mire, ¿por qué es interesante y por qué el nombre Matusalén? Enoc comienza a caminar con Dios después que engendra a Matusalén, porque él aprende algo. Matusalén quiere decir, cuando él muera, el juicio vendrá. Eso es lo que quiere decir el nombre Matusalén. Y por cierto, podemos mirar que el mismo año que Matusalén murió, su nieto Noé entró en el arca, Dios cerró la puerta y el juicio del diluvio empezó, que es un cuadro de la gran tribulación. Y más adelante vamos a mirar, muchos creen, escuche con atención, que el diluvio, es un cuadro de la iglesia y el arca de Noé es un cuadro de la iglesia siendo cuidada por Dios, pasando por el proceso de la tribulación. Por eso algunos dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación, porque miran el arca de Noé. Craso error. El arca de Noé, cuidada durante el diluvio, que es un cuadro de la tribulación, no es la iglesia, es Israel. Y yo le voy a enseñar la razón por la cual creemos a pie juntillas que es Israel y que no es la iglesia, como algunos pretenden enseñar. Cuidado. Pero aquí miramos que el mismo año que Matusalén murió, su nieto Noé entró en el arca, Dios cerró la puerta y el juicio del diluvio empezó, que es un cuadro de la tribulación. La pregunta, la interrogante es, ¿para quién? Vuelvo y repito, el diluvio fue universal, toda la tierra. Como lo que dice aquí, la hora de la prueba será para todo el mundo entero. El mismo cuadro. Y este cuadro que vemos en el pasado tiene que ver con Israel, no tiene que ver con la iglesia. Entonces, si queremos ver cómo va a ser la tribulación en el futuro, vamos a ver el pasado. Y en el pasado miramos que un hombre llamado Enoc hace un cambio de su vida, después de engendrar a su hijo Matusalén, cuyo nombre significa cuando él muera, el juicio vendrá. Y precisamente cuando Matusalén murió, su nieto, en la línea de su descendencia, Noé, entró al arca, se cerró la puerta y vino el juicio de Dios sobre el mundo. Pero antes de eso, Enoc sale como cuadro del creyente. Otro cuadro que miramos en el Antiguo Testamento es Lot. La Biblia dice que él es justo. La Biblia habla que él es creyente. No lo dice en el Antiguo Testamento, pero lo mencionan en Segunda de Pedro. Mire lo que dice aquí Génesis capítulo 19. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Aquí miramos lo que aconteció en Sodoma y Gomorra. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Aquí miramos la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero antes de que la destrucción llegara, el Señor saca de ese lugar ¿a quién? Al justo Lot. ¿Cómo sabemos que Lot era justo? Segunda de Pedro capítulo 2, verso 6 dice: y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró, subraya esto, al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Lot es un cuadro del creyente que estaba siendo involucrado con el mundo y el Señor lo saca. El Señor antes del juicio lo saca. ¿Por qué? Porque es justo. Porque es un justo. Es un hombre salvo. Entonces podemos mirar ese ejemplo en el Antiguo Testamento y hay otro más. Pero antes de mirar ese otro ejemplo que es sumamente claro, vamos un ratito al Nuevo Testamento y vemos a Juan, precisamente el autor del libro de Apocalipsis que estamos estudiando, que él como creyente, así como Lot en el Antiguo Testamento, él como creyente es un cuadro del rapto del creyente, antes del juicio que ha de venir sobre la tierra. Mire Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Durante el primer capítulo de Apocalipsis, Cristo se presenta a las iglesias.
Durante el segundo y tercero habla a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y en el número 4, en el capítulo 4, versículo 1, ocurre algo tremendamente importante. Juan es llevado al cielo como cuadro de la iglesia, el rapto de la iglesia, para mostrarle desde allí, él va a ser observador de todo lo que ocurre en la tribulación sobre la tierra. ¿Qué es lo que va a hacer la iglesia? La iglesia se va antes de la tribulación y vamos a estar allá en el cielo, mientras que los 7 años de tribulación se desarrollan sobre la tierra. Apocalipsis 4.1. Después de esto, es decir, después de hablar de todas las iglesias, porque capítulo 2 y 3 hablan de las 7 iglesias, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, aclarando. Si usted compara las escrituras a Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, Pablo dice que vamos a escuchar todos los creyentes una voz como de trompeta. Y nota que Juan en su capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis dice, oí como de trompeta, hablando conmigo, con nadie más. ¿Por qué? Porque esa voz solo la va a escuchar el creyente. Esa voz como de trompeta será escuchada solo por el creyente. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quién va a reconocer la voz del Señor? Nosotros, sus hijos. Dice la palabra del Señor, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y Juan es llevado al cielo. Okay. A partir de ese momento, la iglesia no se menciona durante el resto del libro de Apocalipsis, atravesando por la tribulación, de ninguna manera. Mire, Apocalipsis 6:17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Por qué? Porque la ira del Señor vendrá sobre los moradores de la tierra, no sobre la iglesia, cuidado. Porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en este mundo, pero nuestra ciudadanía está ahí en el cielo, dijo Pablo, ¿verdad? Es más, Pedro nos recomienda que vivamos como peregrinos. Usa otra palabra que no recuerdo, si usted se acuerda, como forasteros, como peregrinos. ¿Por qué? Porque no somos de esta tierra, no somos moradores de esta tierra, ¿no? Y la Biblia dice que la prueba vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, es decir, que están enraizados en la tierra. Usted y yo no, nosotros somos extranjeros y peregrinos, nuestra ciudadanía está allá en el cielo, estamos solo de paso, no moramos en la tierra, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dijo Cristo. Entendamos bien eso. Por eso el gran ira llegará, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Nadie. Por eso es que el creyente no va a estar aquí definitivamente. Noé es un cuadro del judío. Ahora vamos a hablar de Noé, para entender que la tribulación es para el judío. Noé es un cuadro de Israel, del judío, que pasa por la tribulación, pero que es preservado por Dios durante el juicio. Eso es importante entender. Dios no quiere destruir a Israel, Dios quiere preservarla porque tiene un plan con Israel. Recuerda, su plan con Israel empezó desde que lo escogió. Muchos quieren enseñar que Dios, una vez que tiene la iglesia, ya no tiene ningún propósito ni plan con Israel. Mentira. ¿Ok? Eso es falso. Romanos capítulo 9 habla de la forma como Dios había en el pasado tratado con Israel. El capítulo 10 habla de la forma como trata ahora, en este tiempo, con Israel. Y el capítulo 11 nos habla de cómo va a tratar con Israel en el futuro. Profetas como Isaías nos dijeron en algunas profecías que el Señor va a cambiar el corazón del pueblo de Israel, que ese corazón de piedra lo va a convertir en un corazón de carne. Isaías nos hablan y tantos otros profetas, por ejemplo, cuando vemos nosotros los huesos secos, el valle de los huesos secos, ¿de quién cree que está hablando? Muchos predicadores yo he escuchado que lo aplican a la iglesia, cuidado, es hablando de Israel, la nación de Israel, el único pueblo, la única nación sobre la tierra que desapareció literalmente y se quedó sin territorio alguno,
fue Israel, y de pronto, como algo milagroso, volvió a restablecerse la última vez en el año 1948. ¿Algo así ha ocurrido con nación alguna sobre la tierra? La Biblia dice no. Los únicos son los judíos. Dios tiene un trato especial con ellos. No quiere decir, cuidado, que Dios ama más al judío que a nosotros, de ninguna manera. No entremos por ese camino porque no es verdad. Así que Noé es un cuadro del judío. Noé y la arca de Noé no es un cuadro de la iglesia atravesando la tribulación. Le voy a decir por qué. La Biblia enseña que es un cuadro del judío que pasa por la tribulación, pero que es cuidada, que es preservada por Dios durante ese periodo. En Hebreos capítulo 11, verso 7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé es el heredero de justicia. Noé no es un cuadro de la iglesia. Él es heredero de la justicia que viene por la fe. A través de Abraham, por supuesto. Y por ahí podemos explicar muchas cosas. Enoc y Noé, ambos caminaron con Dios. El primero fue llevado antes del juicio, cuadro de la iglesia. Y el segundo fue preservado durante el juicio, cuadro de Israel. Otro cuadro en el Antiguo Testamento del rapto del creyente lo vemos con José. Mire, la figura de José es increíble. Vaya conmigo a Génesis capítulo 41. Yo voy a abrir mi Biblia en Génesis 41 y le invito a abrir su Biblia en Génesis 41. Mire qué interesante esta figura que tenemos aquí. Para nadie, yo creo que todos los teólogos comparten esta idea conmigo. Para nadie es un secreto que José es uno de los mejores cuadros en el Antiguo Testamento de la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si usted no cree eso, compare muchas cosas de José. Por ejemplo, José fue rechazado por sus hermanos, ¿sí o no? Sí. Jesús también. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice Juan capítulo 1, verso 11. Luego José es vendido por sus hermanos, ¿verdad? A Cristo también lo vendieron. Así podemos mirar. Y luego que muere prácticamente José porque pasa por la cárcel. Y hay un montón de cuadros cuando hablamos del relato de José. Ahora lo vemos como segundo del faraón en Egipto, el Señor de toda la tierra. El Señor Jesucristo se sentó a la diestra del Padre. Es decir, hay muchos paralelos. José definitivamente es un cuadro de Cristo. Ahora que hemos establecido esa verdad inalienable, que todo el mundo cree, espero que eso sea cierto, pero si usted es un verdadero cristiano y está buscando la verdad de la palabra del Señor, puede mirar que José es un cuadro de Cristo. Mire el capítulo 41, versículo 48. Por supuesto, vamos a saltarnos muchos pasajes. Versículo 47, usted sabe la historia. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Verso 48. ¿Está conmigo? Déjeme anotar para saber dónde estoy. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Mire el verso 49. Recogió José trigo. ¿Qué recogió? En la Biblia es interesante, en el Nuevo Testamento, el trigo es un cuadro ¿de quién? Del creyente. El trigo es un cuadro del creyente. La cizaña que encontramos en Mateo capítulo 13 es un cuadro del incrédulo que parece creyente y no es. Nota qué interesante, dice: recogió José trigo como arena del mar, es decir, miles y miles y miles, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número.
Hay tantos creyentes que el Señor va a levantar, es increíble. Ahora, saltemos de ese versículo al versículo 53. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Antes que llegase la tribulación de 7 años de hambre, ¿qué hizo José? Levantó trigo en abundancia. Y todos nosotros sabemos por la Biblia que el rapto de la iglesia es un cuadro de la cosecha. Por eso para el judío celebrar las cosechas, ellos las celebran sin darse cuenta que es un cuadro del rapto de la iglesia, es un cuadro del rapto de los 144 a mitad de tribulación y es un cuadro del rapto al final de la tribulación, pero no de la iglesia, de los judíos. Cuidado. Entonces, esto es importante porque José es un cuadro de Cristo y antes que llegue la tribulación, él levanta el trigo. Mire conmigo Mateo capítulo 13, verso 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, dijo Cristo, hasta la siega. No olvide que la siega es un cuadro del rapto. Y al tiempo de la iglesia, ¿por qué es un cuadro del rapto? Porque la siega significa levantar. Es exactamente lo que vemos aquí en Génesis capítulo 41, versículo 49, cuando dice, recogió José trigo, segó, levantó, la siega. Cuidado, esta palabra ciega, por supuesto, está con S, no con C, de ceguera de los ojos, no, es ciega con S. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Qué interesante esta palabra, mi granero. Antes de que fuera levantada la cosecha, usted sabe por historia, ¿qué hizo José? Mandó a construir ¿qué? Graneros. ¿Y esos graneros de quién eran? De él, de José. Y todo ese trigo que él levantó, lo guardó en sus graneros. ¿Qué dijo Cristo cuando se fue? No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchos graneros. Voy a preparar lugar. Es lo que hizo José. Preparó primero el lugar, luego levantó la siega. Y vendré y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa fue la promesa de Cristo. Y él dijo, si no fuera así, yo no os lo hubiera dicho. Pero cuando el Señor dice algo, y es cierto, porque Él promete y lo cumple. Él no es hombre, según lo que dice Tito, para que mienta. Él siempre cumple lo que promete. Entonces aquí miramos este cuadro tan hermoso, ¿verdad? En la cual observamos que José levanta una cosecha antes que llegue la tribulación. Cristo va a levantar la cosecha de almas, miles de millones de personas durante todo el mundo, en diferentes épocas, en diferentes lugares del mundo, que han puesto su fe en Cristo y los va a llevar al cielo en el rapto, y después vendrán los 7 años de hambre. Después vino los 7 años de tribulación. Esto ocurrió allá en el pasado. ¿Cómo va a ser la tribulación? Igual, con el mismo concepto. Cristo llevándose a su pueblo, a su iglesia, y después vienen los 7 años de tribulación. Hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero yo siempre parto de este principio. Cuadros que Dios coloca en su palabra. Cuadros diseñados con sus propias palabras. Cuadros que nos enseñan verdades espirituales. ¿Por qué? Porque Él nos trata como niños espirituales. Él se baja a nuestro nivel para poder explicarnos. Porque si Él hubiera escrito una Biblia solo para los intelectuales, solo para los eruditos, para los maestros, para los doctores, los teólogos, entonces la palabra del Señor no tuviera sentido alguno. La palabra del Señor debe alcanzar al mundo entero,
Por eso Dios habla con esta sencillez. Cuadros, por eso Cristo dijo, Moisés escribió sobre mí. ¿Cómo lo hizo Moisés? A través de cuadros. Cuando vamos a Éxodo, por ejemplo, y vemos el capítulo 12 del libro de Éxodo, vemos la Pascua. ¿Qué está diciendo Moisés? ¿Nos está hablando de quién? De Cristo, el Cordero Pascual, ¿verdad? Cuando vemos el libro de Levítico, el primer capítulo, y encontramos los 5 sacrificios dados a la nación de Israel para que los efectuara durante su peregrinaje, ¿de qué está hablando esos 5 sacrificios? De Cristo, de Cristo. ¿Por qué? Porque la promesa de la simiente, allí en Génesis capítulo 3, versículo 15, la simiente de la mujer habla del Señor Jesucristo. Cristo es el objetivo. Cristo desde el Antiguo Testamento. José es un cuadro de Cristo. Levanta miles, millones de trigo. Como Cristo un día levantará a su iglesia, así será. La tribulación tiene un propósito específico. La tribulación tiene un propósito específico. ¿Dónde vemos ese propósito? Desde el Antiguo Testamento. Recuerda el principio. Yo quiero ver qué propósito va a tener la tribulación en el futuro. Entonces voy a hacer lo que hizo Cristo. Me voy a ir al pasado para mirar cuál fue el propósito. ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué sus hermanos vendieron a José? ¿Y por qué José tuvo que pasar todos estos años de sufrimiento, casi como 18 años? ¿Por qué José tuvo que ir a la cárcel? ¿Por qué José después se sentó como segundo del faraón? ¿Cuál fue el propósito? Ese mismo propósito que vamos a encontrar, por qué José ocurrieron todas estas cosas en su vida, es el mismo propósito que se aplica para la tribulación en el futuro. Por eso decimos que la tribulación servirá para que Israel reconozca a Jesucristo como su Mesías. Recuerde que el judío no quiere saber nada de Jesús. Ha rechazado completamente a Jesús. En la historia de Génesis, miramos cómo los hermanos de José rechazan a su hermano. No quieren saber nada de él, ¿no? Lo tratan mal, lo desechan. Es interesante, la semana pasada viendo la historia de David, cuadro de Cristo, también es desechado. Desde su papá lo desechó cuando el profeta Samuel iba a ungirlo. Presentó a todos sus hijos mayores, pero a David no. ¿Por qué? Estaba desechado, igual que Cristo. Cuando él va a mirar la pelea entre los ejércitos de Jehová y los filisteos, ¿qué hacen los hermanos mayores? ¡Hey! ¿Para qué has venido aquí? Anda tú con tus ovejas. Lo desechan, lo menosprecian. Cuadro de Cristo. Pero después vemos cómo resalta, ¿verdad? Todo está en el Antiguo Testamento, amado hermano. Queremos ver el futuro en el Nuevo Testamento, vayamos al Antiguo Testamento, en el pasado. Mire, el propósito. Génesis capítulo 8, verso 11. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de Noé? Por eso lo dejé para este momento. Para establecer que la tribulación servirá para que Israel reconozca a Jesucristo. El arca de Noé no es la iglesia. El arca de Noé es Israel pasando por el periodo de tribulación, siendo cuidados por el Señor. Mire, Génesis capítulo 8, verso 11. Usted ha leído innumerables veces esta historia, pero vamos a detenernos. Y la paloma volvió a la hora de la tarde. Y acuerden que ya la paloma había ido y venido, y durante esos periodos de tiempo, Noé la guardó 7 días y etcétera, hasta que un día la lanzó y ya no regresó. Pero en uno de esos tiempos que la paloma regresa, en la Biblia la paloma es un cuadro ¿de quién? Del Espíritu Santo. Cada vez que vemos la palomita es un cuadro del Espíritu Santo, cuidado. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. ¿Qué traía en el pico la palomita? Una hoja de olivo. ¿Por qué no traía una hoja de cualquier otro árbol? Tenía que ser olivo expresa y específicamente. Una razón muy importante. Ahora, vamos a leer el capítulo 45 de Génesis, verso 4. Entonces José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. ¿Recuerdan la historia?
José se da a conocer a sus hermanos, ellos se asustan, José les dice, yo soy el que ustedes vendieron aquí a Egipto, y no se preocupen porque para preservación de vida Dios permitió todas estas cosas. Acercaos ahora, wow, ¿en qué momento los hermanos de José se acercan a José a quien no querían? En el momento de la tribulación. ¿Será que ese es el propósito de la tribulación? Sí, Señor. Para que el judío acepte a su Mesías. Acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. ¿Ah? Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. ¿Y qué pasa entre sus hermanos y José? Hay un enlace. Ellos lo reconocen como el hermano, y usted sabe el resto de la historia, mandan a traer al papá, etcétera, de cosas, pero ahora son hermanitos. Reconocen a José, su Salvador, su Mesías. Ese es el propósito de la tribulación. Restaurar la parte espiritual de Israel que hoy en día está muerta. Mire conmigo. Acabamos de mirar en el momento de Noé. ¿Por qué estoy saltando de un lado a otro para que usted haga la conexión? La palomita, cuadro del Espíritu Santo, viene con una hoja de olivo en el pico. Y pregunté, ¿por qué no una hoja de cualquier otro árbol? Tenía que ser específicamente de olivo. Porque en la Biblia, número 1, el árbol de la higuera representa la vida política de Israel. Cristo, si usted recuerda la historia del Nuevo Testamento, maldijo la higuera. Es decir, que Cristo maldijo la parte política de Israel. Esa es la razón por la cual, como nación, no han estado por muchos años sin territorio propio. Precisamente por la maldición que el Señor trajo a la nación de Israel. ¿Recuerdan cuando estaban en la cruz? Cuando estaba siendo juzgado por Pilato. Yo no encuentro nada malo sobre este hombre. No hay ninguna culpa. Y la gente decía crucificarle. Pero Dios nos va a castigar. Que nos castigue a nosotros y a nuestros hijos. Y esa maldición cayó sobre la nación de Israel. Cuidado. Hay cosas en la Biblia, no están ahí solo por decirse. Cuando la nación de Israel dijo que venga ese castigo sobre nosotros y sobre nuestros hijos, es el cuadro cuando Cristo va y mira la higuera y no encuentra fruto en la higuera, la nación de Israel, y la maldice. Es decir, a Israel político como nación. Y repito, por eso han estado años sin territorio propio. Mateo capítulo 21, versículo 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y la higuera se ha secado, y la higuera juega un papel muy importante, vamos a mirar más adelante. Pero la vida política de Israel se restableció en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Después de este acontecimiento político, el evento más importante que sigue es el rapto de la iglesia antes que llegue el juicio de la tribulación. Ya la higuera floreció, ya Israel está nuevamente en su patria. Cuidado, que ese es el propósito de la tribulación, traer a todos a Israel. Mire Cantares capítulo 2, verso 13. Cantares capítulo 2, verso 13. Pastor, ¿qué está haciendo? Comparando la Biblia con la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia se interpreta por sí sola. No necesito interpretar las Escrituras. Las Escrituras se interpretan a sí mismas. Mire lo que dice Cantares 2:14. Recuerdo, Cantares es un libro poético. Es un libro donde se describe el coloquio amoroso entre Salomón y su esposa. Que esto es un cuadro de la iglesia y su esposo, que es Cristo. Salomón representa a Cristo y la Sulamita representa a la iglesia. Mire lo que dice en Cantares capítulo 2, verso 13. La higuera es un cuadro de ¿qué dijimos? De la vida política de Israel. La higuera ha echado sus higos. ¡Wow! Ya floreció. Ya floreció.
¿Qué quiere decir? Que la parte política de Israel ya floreció y la parte espiritual todavía, solo la política. Por eso Israel hoy día todavía está regresando en su orgullo nacionalista a su país, pero creen que porque son muy inteligentes y muy capaces han logrado lo que se ha logrado hasta este momento. Y no saben, les doy la noticia, que detrás de todo eso está Dios, porque Él está en control de todo. Él es el Dios de la historia. Nuestro Dios es un Dios histórico. Y nota lo interesante. La higuera ha echado sus higos, Cantares 2:13. Y las vides en ciernes dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. ¿Cuál es el acontecimiento después de que la higuera da su fruto? Se levanta la iglesia. Ven, ya la higuera, ya la parte política ya se cumplió. Ven, ajá. Y después de que la iglesia salga, viene la tribulación, el diluvio. Ahí vamos, el olivo que trae la palomita. Hemos dicho que Noé no es, y su barca no es un cuadro de la iglesia, no, es un cuadro de Israel durante la tribulación. En 1948, el primer árbol, la higuera, ya se restituyó la parte política de Israel, pero su parte espiritual, ellos siguen rechazando al Mesías. Y mira qué interesante, el olivo que trae la palomita, cuadro del Espíritu Santo, a mitad del proceso del arca del diluvio, del juicio de Dios, representa la vida espiritual de Israel. La historia que vemos aquí de José y sus hermanos acercándose es la restitución de la vida espiritual de Israel. Es el momento en que Israel va a reconocer, como los hermanos de José en el Antiguo Testamento reconocieron a José su hermano y lo abrazaron. Él les dijo, yo soy José, acércate. Y la Biblia dice, y se acercaron. Hoy día el judío promedio ortodoxo está lejos de Dios, de Cristo, de su Mesías. Pero la tribulación sirve para acercarse a su Mesías y restituir la parte espiritual. Por eso las hojitas de olivo en el pico de la palomita. Porque el olivo representa la parte espiritual de Israel. La vida espiritual de Israel se marchitó el día que ellos rechazaron y crucificaron a su Mesías. Ese día la parte espiritual murió. De tal manera que la tribulación será el tiempo en que ellos reconozcan, así como los hermanos de José lo reconocieron como su hermano y se acercaron, entonces la tribulación también será ese tiempo en que ellos reconozcan a Jesucristo como su Mesías y así restaurarán su vida espiritual. Ese es el propósito de la tribulación. Restaurar la vida espiritual de Israel, es decir, la relación con el Señor, la relación con su Mesías. Por eso la paloma, figura del Espíritu Santo, traía una hoja de olivo en su pico durante el diluvio, que es el juicio de Dios. Ahora podemos mirar claramente. Todas estas pruebas siempre tienen un propósito. En el caso del creyente, las pruebas que nosotros pasamos nos ayudan a crecer en nuestra fe y a madurar en su carácter cristiano. Mire Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. Las pruebas que va a pasar la nación de Israel también tienen un propósito. Mire conmigo Santiago 1, 2 y 4 para mirar que las pruebas ayudan al creyente ahora. Como dije, nosotros pasamos un tiempo de tribulación, sí, pero no la tribulación de los 7 años, cuidado. Las pruebas que el Señor nos pone durante nuestro ministerio, durante nuestra vida, durante nuestro trabajo aquí en la tierra, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, cuidado. Santiago dice en capítulo 1, verso 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, es decir, maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nosotros pasaremos esos momentos de prueba. También las pruebas no solamente ayudan al creyente, ayudan al judío para que reconozcan a Jesucristo como su Mesías y restaurar su relación con Él. Por eso la tribulación de los 7 años, porque en ese periodo de tiempo, según lo que vemos el cuadro en Génesis 41 desde el Antiguo Testamento, sirvió para unir a José con sus hermanos.
¿Qué va a pasar con la tribulación futura? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Los judíos van a reconocer a Jesucristo como su Mesías y van a empezar a tener una relación con su hermano, con él, con Cristo. Y también las pruebas sirven para el mundo. ¿Por qué? Servirán para su condenación. Qué interesante. Para nosotros la prueba sirve para edificación. Para el judío la prueba sirve para su relación, pero para el mundo sirve de condenación. Todas esas pruebas son condenatorias porque amaron más al mundo. Por eso dice, de los que aman el mundo, de los que están en el mundo, de los que viven, están enraizados en el mundo. Es decir, amaron más al mundo, se aferraron más al mundo que a Cristo. Por eso serán condenados con el mundo. 1 de Juan 2:15, y con esto terminamos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué va a venir según Apocalipsis capítulo 3, versículo 10? ¿Qué va a venir sobre el mundo? Va a venir el juicio, la ira de Dios. Nuevamente les leo este pasaje. Nuevamente, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si tú amas al mundo, ¿sabes qué te espera? La ira de Dios en la tribulación. Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo que nos escuchas, qué bueno que nos sintonizaste, pero no te olvides, a las 12 en punto, minutos más, minutos menos, porque a veces la tecnología no capta bien, pero a partir de las 12 del día vamos a estar hablando acerca de la unidad en el cuerpo de Cristo nuestro Señor. Les saluda el pastor Víctor Piscoya. No se olviden, hermanos de Manantial, a partir ya de este domingo podían haber llegado algunos hermanos. Si usted el próximo domingo quiere venir y escuchar la escuela dominical y esperar después para el mensaje, comience a venir, siempre guardando la distancia social, guardando la mascarita, que ahora me la voy a poner, colocándose los guantes y teniendo todas las precauciones, amados hermanos. ¿Ok? Dios me los bendiga rica y abundantemente. Los amo.